Pero yendo un poco más allá en el análisis, ¿qué tipo de transportistas son los que se ven más beneficiados con la tarifa de castigo? Volviendo al periódico oficial del Estado de Nuevo León, del 21 de diciembre de 2011, su párrafo 7 dice a la letra que la introducción de la tarjeta de prepago feria y la tarifa en efectivo para incentivar su uso ha permitido que los ingresos en el servicio de transporte público de autobuses urbanos se han incrementado en promedio un 11.85% en el caso de las rutas sin aire acondicionado y en un 8.08% en promedio para las rutas con aire acondicionado. Es decir, los transportistas con flotilla no climatizada son los más beneficiados con la tarifa de castigo. Esto se debe a que las tarifas normales son más bajas en el servicio no climatizado y con ello es mayor la diferencia entre tarifas normales y de castigo. ¿Qué sugiere lo anterior? Pues que con la implementación de la tarifa de castigo se está premiando explícita o implícitamente a los transportistas que no equipan sus unidades con aire acondicionado. Desde la perspectiva del usuario, este es sin duda el caso más perjudicial en caso de tener que pagar los 10 pesos, ya que el precio del servicio resulta estar muy por encima del valor real del mismo. De la gráfica 4 se puede obtener información muy valiosa, pero la más clara es nuevamente que un factor importante que determina la probabilidad de uso de la tarjeta feria es la diferencia entre la tarifa normal y la de castigo. Las rutas radiales tienen tarifas normales más bajas que las periféricas, de modo que el pago en efectivo es más común en las rutas periféricas. Es decir, en la medida que, digamos, el premio por usar la tarjeta feria es mayor, la probabilidad de que el usuario la use es mayor. Sin embargo, para el comparativo en el servicio climatizado, a pesar de que el diferencial normal-castigo es menor, los usuarios de hecho pagan más con efectivo. Ahora, ¿en qué lugar está Monterrey en cuanto al costo de las tarifas de transporte público? La gráfica 5, obtenida del periódico El Economista en su reciente edición del 12 de diciembre, muestra que las tarifas de Monterrey son las segundas más altas del país. Con el inminente aumento de las tarifas regiomontanas para el 2013, el área metropolitana de Monterrey pues tendrá el transporte público más caro de México. Hay dos maneras de aumentar los ingresos de los transportistas: aumentando las tarifas o bien aumentando la cantidad de usuarios que usan los camiones. Todo parece indicar que las autoridades están permitiendo que los ingresos aumenten por el lado de los precios. Pero esto es insostenible en el mediano plazo. El aumento de los precios en un entorno de abaratamiento de los coches, entre otros factores, desincentiva el uso del transporte público, lo que reduce la cantidad demandada por viajes en camión. Esto hace que, bueno, pues, a pesar del aumento de las tarifas, los ingresos de los transportistas no aumenten tanto. Luego, ante la evolución de sus costos, tienen que aumentar nuevamente las tarifas, creándose un círculo vicioso. Por lo anterior, la vía socialmente óptima para que aumenten los ingresos de los transportistas es precisamente aumentando la cantidad de usuarios del transporte público. Ahora hablemos un poco acerca del impacto que tendrá en el entorno urbano el aumento de las tarifas en el área metropolitana de Monterrey. Todo esto en un marco de sustentabilidad. En la gráfica 6 se observa que el costo real de adquisición del automóvil en el área metropolitana de Monterrey, es decir, la línea azul, se ha reducido poco más del 20% para la última década. Además, se aprecia que el costo real de uso de los automóviles, la línea roja, también se redujo durante gran parte de la década anterior, presentando, sin embargo, un repunte considerable a partir del 2010. Aquí se incluye el costo de las gasolinas, aceites, neumáticos, estacionamiento, mantenimiento, etc. Este abaratamiento de los coches en el área metropolitana de Monterrey durante la primera década del siglo XXI ha sido un factor determinante del incremento constante de los vehículos particulares, alcanzando un estimado de casi 1.800.000 automóviles particulares para el 2011. Cabe señalar que los datos del INEGI no toman en cuenta el mercado informal de los automóviles, lo cual puede estar subestimando el número de coches en el área metropolitana de Monterrey. Esta automovilización
del área metropolitana de Monterrey acarrea una menor demanda por uso del transporte público, resultando en los problemas de congestionamiento vial que ya todos conocemos. Por otro lado, tenemos que la eliminación de la tenencia es otro factor que abarata el uso del automóvil. Recordemos que a partir del 2011, en el área metropolitana de Monterrey, ciertos vehículos quedaron exentos del pago de este impuesto. Pero ¿realmente quién se está beneficiando mayormente? La gráfica 7 muestra el pago de tenencia en México por deciles de ingreso, es decir, las personas de menos ingresos se encuentran en el primer decil, mientras que las personas más ricas se encuentran en el 10º decil. Como los ricos son los que más pagan la tenencia, es precisamente a estos a los que se beneficia eliminando la tenencia, de manera que implícitamente es un subsidio a los ricos. Además tenemos el factor de la densidad habitacional urbana. Debido a la falta de planeación integral en el crecimiento urbano, tenemos que el área metropolitana de Monterrey ha crecido de manera descontrolada, y esto acarrea que los traslados sean más largos, lo cual también incentiva el uso del automóvil. Claro que esto también se combina con una deficiente cobertura de rutas de camiones en las áreas periféricas de la ciudad. Según datos del INEGI, el número de habitantes por hectárea urbanizada para el área metropolitana de Monterrey ha sido de 75 en 1990, 60 en el 2000 y 47 en el 2005. Y bueno, pues se aprecia que la densidad habitacional ha ido decreciendo con el paso del tiempo, ¿no? Ahora, la gráfica 8 vemos que la manera en que se invierte precisamente en la infraestructura para el automóvil, para incentivar su uso, lo cual invariablemente resulta insuficiente en el mediano plazo, teniendo que construirse más vialidades. Además, esto causa una segmentación de la ciudad, generando áreas intransitables para el peatón. En este sentido, dichas políticas de gasto público son no sustentables. Esta gráfica la pueden encontrar en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en su último reporte. Si verdaderamente se busca que Monterrey sea una ciudad moderna y funcional, contrario a lo que se ha hecho hasta ahora, se debe privilegiar el uso del transporte colectivo en lugar del privado. Se debe modificar el sistema de tarjeta feria, incorporando otras tecnologías a fin de que se vuelva más eficiente y cómodo. Por ejemplo, permitiendo al usuario realizar recargas a través de mensajes de texto o bien utilizando la red bancaria. A esto le podemos agregar la posibilidad de consulta de saldo a través del internet. Además se deben aplicar bonificaciones por mayores recargas, tal y como funciona con la tarjeta de prepago del servicio de Metrorrey, en la cual, en la medida que se recargan más viajes, cada recarga adicional es más barata. Todo lo anterior generaría mayores incentivos para el uso del transporte público. En cuanto a la homologación del servicio, es evidente la falta de igualdad en la calidad entre diferentes rutas, a pesar de que la tarifa es la misma para todas. Esto resulta, como ya lo hemos visto, en un beneficio para el transportista en detrimento del usuario. Por estos días se lleva a cabo la tradicional reunión de autoridades y transportistas para fijar las tarifas para el próximo año. Es necesario que exista una transparencia en cuanto al qué y cómo se discute el posible aumento, ya que por lo que hemos visto, esto incrementará injustificadamente los ingresos de los transportistas en detrimento de la economía de la comunidad estudiantil y la sociedad en general. Incentivará aún más el uso del automóvil y afectará gravemente en el mediano y el largo plazo la movilidad urbana del área metropolitana de Monterrey. Las autoridades estatales hacen evidente la carencia de decisión que existe en el estado de Nuevo León para regular a los transportistas. Por lo anterior, no son una representación genuina de los intereses sociales. Es necesaria la participación activa de los ciudadanos en el diseño o modificación de las políticas de transporte público. Aún más cuando los supuestos representantes populares denotan una carencia absoluta de empatía con los intereses del usuario.
En particular, la representación que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León ante el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad nunca dio a conocer si su voto fue a favor o en contra de los aumentos para el 2012. De esta manera, no existe la certidumbre de que esta supuesta representación estudiantil vaya a oponerse al próximo aumento de tarifas. El transporte urbano es en esencia un bien público. Esto implica que, a pesar de estar bajo administración privada, su fin es satisfacer las necesidades de la sociedad proveyendo un servicio de calidad al alcance del presupuesto de los usuarios, y no debe ser un negocio en donde se considere el beneficio privado por encima del interés popular.